Hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un caso resuelto por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Matanza. Se trata de un accidente de tránsito y los temas que considero destacables son, por un lado, una compensación que se va a hacer de la indemnización decidida en estos autos con la suma que el actor cobró a través de la aseguradora de riesgos de trabajo, y por otro lado la actualización que se decide en cuanto a el límite de cobertura de la aseguradora. Respecto del primer tema, para que quede claro, se había resuelto en primera instancia una indemnización por incapacidad sobreviniente de 1.800.000 pesos. Pero al mismo tiempo había quedado acreditado en autos que la aseguradora de riesgo de trabajo del actor le había abonado a este en el año 2018 la suma de 800.000 pesos por ese mismo tema. Así que la parte demandada se agraviaba por no haberse compensado el daño con el lucro, digamos, con la suma de dinero percibida por la víctima a través de la aseguradora de riesgo de trabajo. Llegado el caso a la Cámara, vamos a ver cómo resuelve el tema la misma. En la Cámara, el vocal preopinante, doctor Tarraborelli, por un lado se pronuncia por confirmar el monto de 1.800.000 pesos decidido en primera instancia. Pero hace lugar también a la compensación, entendiendo que de ese 1.800.000 pesos había que descontar la suma percibida por la víctima en el año 2018. Esa suma era de 800.000 pesos. Y había sido pagada por la ART en concepto de la incapacidad sufrida por el accidente in itinere. O sea, acá teníamos dos temas: un juicio contra el que causó el daño y por otro lado el reclamo al empleador y a la aseguradora de riesgo de trabajo por el accidente in itinere. En este último caso se habían abonado 800.000 pesos. Entonces, el juez de Cámara se pronuncia por hacer lugar a la compensación. Se pronuncia también por actualizar esa suma. Esos 800.000 pesos ya fueron cobrados en el año 2018. Hay que compensarlo con una suma que todavía no ha sido percibida. ¿Cómo actualiza esa suma el vocal preopinante, el doctor Tarraborelli? Utiliza como parámetro la equidad. No hace ningún cálculo explícito. Y utilizando ese parámetro, la equidad, entiende que esos 800.000 pesos deben traducirse, deben actualizarse a 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, lo que tendrá que pagar la demandada en este caso de daños y perjuicios por este rubro, incapacidad sobreviniente, serán 800.000 pesos. 800.000 pesos en concepto de incapacidad psicofísica parcial y permanente. Es interesante ver que el juez utilizó esta pauta, la equidad, para llegar a este monto. No hizo ningún cálculo, y tal vez si hacemos un cálculo podríamos llegar a deducir por qué utilizó el parámetro conocido como equidad. Sucede que si actualizáramos esa suma, 800.000 pesos abonados en noviembre del 2018, por el índice de precios al consumidor, lo trasladamos a marzo del 2022,
nos da 2.900.000 pesos, porque entre noviembre del 2018 y marzo del 2022 se generó un incremento del 263% y un 51% de inflación, lo cual generaría un resultado absolutamente desfavorable para la víctima si tuviera que compensar el daño con el lucro a valores actuales. El juez entendió que ese resultado no era equitativo y lo que hizo fue actualizarlo a 1.000.000 de pesos. Por supuesto, queda la discusión de si esa actualización es razonable o no es razonable. De hecho, al no haber hecho ningún cálculo, la discusión está abierta. El otro tema a tratar fue el del límite de cobertura del seguro de responsabilidad civil. Justamente, es otro de los problemas que existen en una economía inflacionaria como la nuestra, unido a el tiempo de tramitación de los procesos. Esto hace que los límites de cobertura que figuraban en la póliza contratada queden muy bajos por la inflación y por el paso de los años. Por lo tanto, en este caso, el juez, coincidiendo con mucha jurisprudencia existente en la actualidad, tanto en provincia de Buenos Aires como en el ámbito de nación, y con la postura de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, entendió que el límite de la cobertura no es el límite que figura en la póliza, sino el límite establecido por las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación que se encuentra en vigencia a la fecha de pago por parte de la compañía de seguro. Entonces, no es el límite que estaba en la póliza, que tal vez la póliza era del 2016, por decir algo, sino el límite de cobertura establecido en la época actual, o mejor dicho, en la época del efectivo pago. Postura que, como decía, ya ha sido propiciada por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. El fallo es interesante. En ambos temas nos lleva a la problemática de la depreciación monetaria y los perniciosos efectos que tiene para acreedores y para deudores, combinado a que estamos con la aplicación de tasas de interés negativas en muchos casos para resarcir los intereses moratorios. Pero acá ni siquiera estábamos hablando de intereses moratorios, sino que en el primer caso se trataba de compensar un pago en concepto de capital con otro monto también en concepto de capital. Espero que el fallo les resulte interesante. Recomiendo su lectura. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.